bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios. Un saludo para todos los navegantes que suben hoy a la barca de Navegando en la Palabra buscando este mensaje celestial. Les comparto el pensamiento del Padre Pío para hoy, está un poquito largo. Permanezcan, amadísimas hijas mías, todas resignadas en las manos de nuestro Señor, entregándole lo que queda de sus años, y suplíquenle siempre que puedan emplearlos en el servicio que a Él le plazca. No preocupen su corazón con vanas promesas de tranquilidad, de gusto y de méritos, sino presenten a su esposo divino sus corazones, todos vacíos de cualquier otro afecto, pero no de su casto amor, y suplíquenle que lo llene pura y simplemente de los movimientos, de los deseos y voluntad que son de su amor, para que su corazón, como una madre perla, no conciba sino con el rocío del cielo, y no con el agua del mundo. Y verán que Dios las ayudará y lograrán mucho, tanto en el elegir como en el ejecutar. Es un consejo del Padre Pío, seguramente algunas religiosas o almas escogidas. Pensemos que está dirigido a las almas escogidas por Dios. Vaciar el corazón de todos los afectos. A veces predicamos poco sobre esto, la necesidad de vaciar el corazón de todos los afectos. Lo dijo Jesús cuando señaló aquello de el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Ese es el punto en el cual debemos vaciar el corazón de nosotros mismos, de los afectos, a los seres queridos, pero sobre todo a las cosas y a las cosas del mundo. No es una tarea fácil vaciar el corazón de los afectos, pero en este consejo que nos da el Padre Pío hoy encontramos esa realidad. Es necesario para, como dice aquí mismo, para lograr mucho en el elegir y en el actuar, vaciar el corazón para que sea lleno con el rocío del cielo, dice aquí, con el rocío del cielo. El rocío del cielo es el Espíritu Santo que quiere fecundar el corazón y el alma creyente para que pueda dar fruto de eternidad. Pidamos entonces hoy al Señor la fortaleza para poder renunciar a esos afectos mundanos y poder ser llenos con el rocío de su Espíritu. Bienvenidos. Invoquemos juntos al Espíritu Santo para que nos asista en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, hemos venido hoy aquí para suplicar la luz del Espíritu Santo en este día, en nuestras decisiones, en lo que tenemos que hacer, en el trabajo o a nivel de hogar, de familia. Pedimos esta luz para poder dirigir nuestras vidas conforme a tu voluntad. Santo Espíritu, tú que me sondeas y me conoces hasta lo más íntimo de mi ser, sáname de todo rastro de rencor que habite en mi corazón. Penetra todos mis pensamientos con la fuerza cálida de la palabra, y así, sostenido en los brazos del Padre,
me deje cubrir de su saber que todo lo sobrepasa. Dame una fe apasionada con la que aprenda a amar y esperar. Nunca permitas que el resentimiento, el enojo o la ira dominen en mi interior. Amén. Salmo del día. Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guíame, Señor, por el camino eterno. Hoy reconocemos, Señor, que tu mirada es muy profunda, tu mirada es perfecta, por eso sondeas y conoces todo lo que existe, especialmente a nosotros. De manera personal, Señor, cada uno de nosotros hoy quiere reconocer que solamente en tu mirada nos sentimos realmente observados. Solamente bajo tu mirada sentimos que somos completamente nosotros, sin las máscaras del mundo, de la sociedad o las propias máscaras que nos inventamos nosotros mismos y a veces ya no sabemos cómo quitar. Tú conoces el pensamiento de cada uno de nosotros, Señor. No se te puede ocultar. Solo nos queda pedir que estos pensamientos sean coherentes con la fe que profesamos. Tú distingues el camino, el descanso y las sendas que nosotros recorremos. Toda nuestra vida está en tus manos. Antes de que haya palabra en nosotros, Señor, tú ya conoces lo que vamos a decir. Entonces pensamos, ¿para qué decir cosas que Dios ya conoce? Pues porque Dios siempre espera que nosotros tengamos el discernimiento del Espíritu para poder iluminar la palabra, el pensamiento y el corazón. Por eso tú nos rodeas, Señor. Tanto saber nos sobrepasa. Es sublime tu presencia, Señor. En ninguna parte puede estar el ser humano sin que sea observado por ti. Y esto a nosotros los creyentes no nos lleva a la tristeza o a sentirnos como perseguidos. Todo lo contrario, saber que tú nos observas nos llena de confianza porque cuidas de nosotros. Y aunque hay tantos pecados, también, Señor, puedes observar el arrepentimiento que hay en cada corazón. Por eso, también pedimos que tu izquierda nos alcance, que tu derecha nos agarre, que no seamos como veletas que giran en la dirección de cualquier viento. Hoy pedimos estar anclados en la solidez de tu palabra a través de nuestra fe. Por eso ayúdanos, Señor, para poder dar hoy el fruto que tú esperas de nosotros. Amén. Hermanos, vamos ahora a mirar la carta de navegación para este día. Hemos dejado ya la carta de San Pablo a los romanos y vamos a devolvernos al Antiguo Testamento
con el libro de la sabiduría, hoy capítulo 1, versículos 1 al 7. En el Evangelio continuamos con San Lucas, en el capítulo 17, versículos 1 al 6. Agradecemos a todos los navegantes que nos apoyan enviándonos la lectura para cada uno de nuestros programas. Si tú eres una persona que recién llegó a este programa, lees muy bien y nos quieres ayudar a proclamar las lecturas, entonces nos escribes a nuestro teléfono de WhatsApp que aparece en pantalla 312-703-7725, anteponiendo el más 57, que es el indicativo de Colombia, donde nos encontramos nosotros. Allí pueden escribir y decir: soy navegante y quiero ayudar a leer. Entonces, de nuestro equipo de trabajo les enviarán la lectura. Eso sí, necesitamos que el audio sea perfecto, que cuando lo graben lo hagan en un lugar cerrado donde no haya interrupción de los vehículos en la calle o que no suenen las ambulancias. Si te suena la ambulancia y estás grabando, mejor es que vuelvas y comiences. Los niños o las mascotas, no sé, hay muchos ruidos. Entonces, para que podamos utilizar el audio que nos envían los navegantes, debe ser bien grabado, con buena voz y muy buena lectura. No te vayas a equivocar porque mi equipo de trabajo puede resultar exigente y entonces van a querer que la lectura sea impecable. Pueden ensayarlo hasta que quede bien grabado y entonces nos envían la lectura. Los que deseen colaborar pueden escribir allí entonces a nuestro WhatsApp para que el equipo de trabajo los tenga en cuenta en esta lista de lectores. Vamos a escuchar la primera lectura, la proclama Dionisia Cañengues desde Panamá. Del libro de la sabiduría. Amén la justicia, gobernantes de la tierra, piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder, puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado, pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos entonces este bello libro de la Sagrada Escritura. Me gusta mucho el libro de la sabiduría. Cuando nos sentimos un poquito meditabundos, dicen algunos poetas, cuando estamos algo circunspectos o nefelibatos, cuando tenemos el pensamiento un poquito existencialista. Estos libros sapienciales nos ayudan bastante a reflexionar. Vamos entonces a recibir este libro de la sabiduría con mucha fe y amor, conscientes de que, como su nombre lo indica, nos está transmitiendo una sabiduría. La sabiduría del pueblo, pero del pueblo en relación con Dios, no simplemente sabiduría humana, aunque encontraremos bastantes consejos humanos. Es el Espíritu Santo que a través de la experiencia de las personas mayores nos transmite también su conocimiento. Miremos lo que nos dice hoy. Amen la justicia, gobernantes de la tierra. Piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Miren que este primer consejo es para los gobernantes de la tierra. ¿Y de qué les habla? De la justicia. En programas pasados habíamos dicho que los gobernantes deberían tener muy en cuenta la justicia, ya que el comienzo de toda división es la injusticia, la relación del igual entre dos personas, dos comunidades o dos países. Por lo tanto, esta sabiduría es humana, pero está iluminada por la gracia de Dios. Los gobernantes deben ser amantes de la justicia, solo buscar la justicia en su acción. Así tendrán un desempeño eficaz para sus pueblos y podrán llevar a sus pueblos, a los pueblos que gobiernan, al éxito, al progreso, al desarrollo. Se vincula con esta parte: piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Es decir, que el que
pretende o aspira a gobernar o el que tenga algo de autoridad, aunque no sean gobernantes. Tú puedes tener autoridad en tu casa. Los que tengan autoridad deben amar la justicia, buscar al Señor con un corazón sencillo, tener el pensamiento enfocado a las cosas de Dios, porque el verdadero gobernante es Dios, el único que sabe cómo gobernar. Cuando una persona se separa de Dios, pierde esa capacidad. Y hay muchísimos gobernantes ateos, agnósticos, contrarios a Dios o en diferentes creencias religiosas que los han separado del cristianismo legítimo. Entonces, bueno, solo nos queda hacer oración, pero por lo menos esto es lo que aconseja la palabra para quienes tienen autoridad. Miremos otro consejo. Porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Es decir, que si queremos ver patente la mano de Dios en la vida, tenemos que aprender a confiar. Y eso es lo difícil, porque yo sé que en tu vida pasan cosas difíciles. Aún así, el Señor te pide confianza, te pide pensar que Él está a cargo de todo, que vendrá otro día y con ese otro día muchas otras cosas pueden mejorar, pueden ser diferentes. Y en el corazón el Señor te va a poner el don de la fortaleza para que tú puedas salir adelante. Continúa el libro. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los necios. Pensamientos retorcidos alejan de Dios. Esto sí es muy cierto. Cuando el corazón se pervierte, entonces empieza a maquinar su juego sucio en contra de los demás. Esos pensamientos retorcidos que alejan de Dios comienzan allí en un corazón que se vuelve soberbio, ambicioso, que pierde su capacidad de reconocimiento de sus debilidades y dificultades. Entonces es muy cierto, un pensamiento retorcido aleja de Dios y ese pensamiento retorcido viene de un espíritu soberbio. Por eso dice, el poder puesto a prueba confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Si entendemos que la sabiduría es el mismo Espíritu Santo personificado en este libro con la palabra sabiduría, entonces comprendemos por qué nos dice esto. La sabiduría, con mayúscula, no puede entrar en alma perversa porque se trata del mismo Espíritu Santo que no puede entrar donde está el pecado. Hay una sabiduría entonces humana que viene de la experiencia, de la perspicacia, de unas habilidades naturales para el discernimiento que Dios nos ha dado. Pero existe la sabiduría divina, la que es capaz de juzgar tantas cosas y acontecimientos, la que no se deja engañar por las circunstancias del momento. Puede haber gente muy sabia a nivel humano que sin embargo, por mucha ciencia que tengan y experiencia, terminan cometiendo errores muy graves. En cambio, puede haber personas que tal vez a nivel muy humano no tengan una sabiduría destacada, pero que tienen la sabiduría del Espíritu y por lo tanto siempre toman decisiones acertadas. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Que los demás reconozcan que aprendimos algo y que lo guardamos en la memoria? ¿O que nuestras decisiones nos lleven a la auténtica felicidad? Por eso entonces hoy entendemos que este don del Espíritu, el don de la sabiduría y el mismo Espíritu no son compatibles con una vida de pecado. El Espíritu educador y santo huye del engaño y se aleja de los pensamientos necios. El Espíritu educador y santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Aquí no se le habla como Espíritu Santo porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento todavía no estaba revelada esta divina persona. Pero entendemos que es el mismo Dios el que no quiere engaño en quienes lo llaman, en quienes lo invocan, en quienes desean estar con Él. Se aleja de los pensamientos necios, es decir, este Espíritu Santo, esta divina sabiduría, se aparta de las personas que desean hacer el mal. Un pensamiento necio, una persona con pensamiento necio es una persona que guarda en sus intenciones y motivaciones hacer el mal o hacer lo equivocado o hacer cosas para sacar únicamente provecho. Este espíritu de sabiduría
reposa únicamente en las personas de corazón limpio, de pureza de intención, de rectitud de intención, de motivaciones muy puras, decantadas ya de cualquier apego a la mundanidad. Por eso, si tú pretendes tener un beneficio de Dios, pero para usarlo en provecho tuyo, entonces eres una persona de pensamiento necio, de pensamiento retorcido. Ten cuidado y ten presente que Dios nuestro Señor manifiesta todo su poder allí donde hay una persona dispuesta a sacrificarse por el prójimo y allí donde hay una persona suficientemente humilde como para honrar a Dios y aceptar todo lo que Él diga. Y es ahuyentado el espíritu educador cuando llega la injusticia. Donde hay injusticias, se acaba la sabiduría. En el mundo entero esto lo hemos visto por cantidades. Cuántas personas, o sea, los dictadores que ha habido en las diferentes épocas de la humanidad, personas que han caído en injusticia y ahuyentaron ese espíritu de sabiduría. Hablan del espíritu educador, es decir, un líder con su manera de ser educa también a su pueblo, guía y orienta los procesos sociales. Pero cuando un líder se separa de la voluntad de Dios, cae en la injusticia, cae en esos pensamientos necios y corrompidos o retorcidos, ya no es educador de su pueblo, antes daña la buena voluntad de las personas. Un buen líder hace que todos marchen muy bien, pero un líder con un corazón retorcido daña la buena intención de quienes están a su cargo. Y esto ha pasado en muchos países. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Esta es la sabiduría. Es un espíritu amigo de los hombres, pero que no deja impune al blasfemo. Es decir, este espíritu de la sabiduría viene a hacer justicia al mundo. Lo entendemos fácilmente porque si todos nos guiamos por la sabiduría de Dios, finalmente encontraremos aquellas personas que no están actuando de acuerdo y conforme a esta divina sabiduría. Entonces tengamos en cuenta que nuestra acción viene dada por ese Espíritu Santo y educador que habita en nosotros. Cuando nos apartamos de la sabiduría, entonces esa misma sabiduría divina nos muestra nuestro error. La parte final dice, pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Es una conclusión que recapitula el hecho de que esa sabiduría celestial lo conoce absolutamente todo. Es lo que hemos dicho también hoy en la oración. Esta es la reflexión para la primera lectura. Pasemos al Santo Evangelio, Lucas 17, 1 a 6. Alba Ligia Hernández Alzate desde España nos proclama esta lectura. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos entonces este evangelio que se complementa hoy con el tema de la sabiduría, pero desde el punto de vista del perdón. Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca.
Ay de quien provoca escándalos. Entonces, para introducir este tema, esta primera frase del Evangelio nos hace como una pequeña transición de la primera lectura al Evangelio. Veníamos con ese tema de la divina sabiduría. Y aquí dicen que hay de quien provoca escándalos. Y entonces, ¿qué es el escándalo, mis hermanos? El escándalo es irnos en contra de esa divina sabiduría. La sabiduría nos da unos mandamientos. Cuando mi vida se desarrolla contrariamente a estos mandamientos, es cuando yo doy escándalo. Por el contrario, doy testimonio cuando hablo de Jesús y cuando trato de que mi vida sea un reflejo de los mandamientos que se cumplen a cabalidad. El pecado de escándalo es el pecado que cometemos. Cualquier cristiano puede cometer este pecado. El pecado que cometemos los hijos de Dios cuando debimos haber actuado conforme a la ley de Dios para ayudar a otras personas a creer, pero más bien hicimos algo contrario que arrastró a otros hermanos al mal. Escándalo es, por ejemplo, digamos, una persona que sale a emborracharse de manera pública en las cantinas o discotecas. Es escándalo porque tal vez quienes le conocen necesitan de esa persona un buen comportamiento. Pero digamos que esa persona tiene hijos. Cuando los hijos ven a su padre o madre, representa la autoridad. Pero cuando los ven en semejantes circunstancias, quedan escandalizados. Es decir, la persona que les daba esa guía moral ahora está perdida en sus pensamientos retorcidos, en sus pensamientos necios. Se dejó llevar. Y estas personas quedan escandalizadas. Es decir, pierden en su alma la motivación, el deseo de luchar, se confunden y entonces empiezan a dejar de lado la ley de Dios porque dicen, si esta persona que tiene autoridad hace esto, pues entonces nosotros tampoco vamos a obligarnos a cumplir. Ese es el pecado de escándalo. Escándalo es cuando debemos tener un comportamiento impecable y sin embargo nos permitimos algunos errores que hacen que las otras personas que conocen este error caigan en una especie de tristeza espiritual que les puede llevar a actuar contrariamente a la voluntad de Dios. Podríamos decir también que el escándalo se refiere finalmente a aquellos actos que contradicen nuestra vocación cristiana y que de paso dañan gravemente la fe de las personas. El pecado de escándalo siempre daña la fe de las personas. Entonces dice aquí Jesús, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Es un enlace con la primera lectura porque estábamos hablando de esa divina sabiduría. La divina sabiduría nos ayuda a evitar el escándalo cuando gobernamos la vida con la razón que Dios nos dio. Luego entonces Jesús, reconociendo que hay personas débiles en la comunidad, también hay niños y jóvenes, personas que están apenas comenzando su camino cristiano y que necesitan el mejor de los testimonios, dice esto: al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Es lo que expresa Jesús. Si una persona debió haber dado buen testimonio para que otros siguieran su camino, pero no lo hizo, más le valdría atarle una piedra y arrojarlo al mar. Es decir, que el pecado de escándalo, miren, si el castigo es arrojarlo al mar, es una manera figurada como está hablando aquí Jesús, pero lo entendemos. Esto significa que el pecado de escándalo puede producir la muerte del alma en las personas que han quedado escandalizadas. El que comete su pecado pues ya lo cometió, es libre y responsable de lo que hizo. Pero si es pecado de escándalo, o sea, lo que hizo malo dañó la fe de otras personas, será responsable por la muerte espiritual de esas personas. Si nosotros vemos un ejemplo muy bonito de personas que hacen oración, que van a la misa, nos vamos a motivar para hacer lo mismo. Pero si vemos los ejemplos de personas que odian a Dios, que insultan, que hacen de lo sagrado un juego o una burla, es probable que le quitemos también fuerza a lo sagrado. Porque hay gente que se escandaliza, hay otros que no. Si yo viera algo muy grave, por ejemplo, en otro hermano sacerdote o en un obispo,
pues me escandalizo en el primer sentido del que les hablé, es decir, en esa tristeza espiritual que produce un desánimo. Pero no me escandalizo hasta el punto de rechazar la fe o de no comprender acerca del pecado. Pero hay personas que ven algo malo en un sacerdote y se escandalizan tanto que ya no vuelven a la misa, o que hacen alboroto, empiezan a hacer comentarios. El ideal es tener mucho criterio y sabiduría. Ya el Señor dijo, el que comete esos escándalos está arrastrando la muerte de otras personas, por eso más le valdría ser arrojado al mar. Esa es la primera parte. La segunda parte del Evangelio de hoy es el tema del perdón. Entonces Jesús dice, bueno, el escándalo es una cosa porque nos afecta a todos, nos lleva a una tristeza espiritual, tal vez a dejar las buenas prácticas de la fe. Pero también es necesario el perdón, y se nos olvida que el odio es un escándalo también. Creo que San Pablo quien habla del escándalo de la cruz para hablar de la crucifixión de Cristo, de la pasión del Señor. El escándalo de la cruz. El escándalo es también el odio. Entonces, por eso está ligado este evangelio con estos dos temas. El odio es un escándalo. Por eso dice Jesús, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y 7 veces te pide perdón, pues entonces lo perdonarás. Miren lo que dice Jesús. Aunque haya escándalos, aunque haya pecados y cosas malas, es más escándalo el odio y la división, es más escándalo la falta de perdón. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Después de que ellos entendieron, sí, definitivamente necesitamos mucha fe para responder a nuestra vocación cristiana, hacen este pedido. Y Jesús responde con lo que conocemos. Aunque fuera su fe como un granito de mostaza, dirían a la morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Es una comparación extrema que nos ayuda a entender que la fe, aunque sea incipiente, puede lograr tantas cosas. Y con la fe podemos evitar todos esos escándalos que nos llevan a la tristeza espiritual y que nos llevan después a separarnos de Dios por otros pensamientos. La divina sabiduría nos quiere mantener, sin embargo, en unión pues con Dios, en unión entre nosotros, para que el testimonio de todos sea un testimonio auténtico. Hasta aquí esta meditación de hoy, y quiero invitarlos para que cerremos esta parte de la meditación con esta oración. Señor Jesús, Maestro y vida, líbrame de todo cuanto oculte en mi existencia el rostro amoroso de Dios y aumenta mi fe para que pueda sanarme interiormente. Te pido por la humanidad herida por el rencor, para que aprendamos a amarnos como hermanos y a perdonarnos más allá de nuestros límites. Gracias por tu perdón, Señor. Confío en tu infinita misericordia. Amén. Ahora los invito para que leamos un capítulo de la Sagrada Escritura. Te mostraré, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negueb. A causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país.
Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: Mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer, y me matarán a mí, pero a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, se dieron cuenta los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón, que se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien gracias a ella a Abraham, que se hizo con ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé castigó al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y yo la tomé por mujer? Ahora pues aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran con su mujer y todo lo suyo. Este es el capítulo 12 del Génesis. Comienza el ciclo patriarcal de Abraham. Que el recuerdo de esta historia sagrada nos ayude a confiar en las promesas de Dios. Ahora vamos a estudiar un poco la época de Jesús con el cuadrante. El cuadrante, capítulo 12, el templo de Jerusalén. Vamos al punto tercero, el relato de la visita. Lo que les voy a leer enseguida es la descripción del templo de Jerusalén como la hace Jesús. El autor del libro, José Luis Sicre, escribió esta parte como si fuera Jesús el que está contando lo que él vivió cuando conoció por primera vez el templo de Jerusalén. Entonces nos va a parecer un relato estilo cuento, pero los detalles son correctos, coinciden con la realidad. Solo que el autor del cuadrante quiso hacer un pequeño cuento para no hacer tan pesada la descripción del templo de Jerusalén. Han pasado 4 días desde que salieron de Nazaret y terminaron acampando en las afueras de Jerusalén. Esta mañana los peregrinos van a cumplir su gran ilusión, visitar el recinto sagrado. Aunque vienen del norte, no entran en la explanada por el muro norte. En él solo existe una puerta, la de Tidí o Tarí, que no se usa. En el muro occidental hay 4 puertas. El libro de Midot solo menciona una puerta en el lado oeste, pero Josefo, testigo más digno de crédito, habla de 4. La primera, bajando por el Tiropeón, es muy difícil de localizar, aunque parece coincidir con la llamada actualmente Puerta de Warren. La segunda se situaría en el Arco de Wilson. La tercera, que la Mishnah llama Puerta de Coponio, coincidiría con la de Berkeley, el arquitecto británico que la descubrió a mediados del siglo XIX. Y la cuarta habría que situarla en el Arco de Robinson. En el muro occidental hay 4 puertas que sí permiten el acceso a la explanada del templo, pero José y María quieren darle una sorpresa a Jesús. Rodean la fortaleza Antonia y bajan por el torrente Tiropeón, junto a un muro inmenso de medio kilómetro de largo, el que en septiembre de 1996 se hizo famoso como Canal de los Asmoneos, provocando gravísimas tensiones entre árabes y judíos. Mira qué piedras, Jesús, algunas miden más de 10 codos, y fíjate qué bien talladas están. El niño las contempla con el mismo asombro que el turista actual. La calle, cada vez más pendiente, hace que el muro crezca hasta una altura asombrosa. A mitad de camino, su mirada se fija en un elevado viaducto. Esa especie de puente sirve para comunicar la explanada del templo con la parte de la ciudad que queda a nuestra derecha, explica José. Esa puerta de ahí arriba se llama ahora Decoponio. Ya podían haberle puesto otro nombre. El que habla no tiene aspecto de peregrino. Parece un jerosolimitano culto, deseoso de demostrar sus conocimientos de la ciudad. ¿Quién es Coponio, papá? El procurador romano, niño. Acaban de nombrarlo y ya le han puesto su nombre a la puerta. José no sabe si molestarse con el intruso o agradecer su presencia. Él no sabe tantas cosas. Pasan ahora junto a una serie interminable de tiendas adosadas al muro.
cambistas de moneda extranjera, vendedores de palomas, tórtolas, corderos, vacas, toros, dulces, panes, quesos, vino, gritan sus mercancías. El intruso se dirige al niño. ¿Has visto alguna vez tantos animales juntos? Son para los sacrificios. Los pobres compran palomas o tórtolas, los ricos vacas, toros, corderos. Ahora, como estamos en Pascua, todos compran corderos. ¿Y qué hacen con los animales? ¿Los matan? Naturalmente. La sangre se derrama en el altar y la carne se quema o se come. Depende del tipo de sacrificio. Jesús habla en voz baja con María. ¿A Dios le gusta eso? Claro que le gusta, Jesús. Están pasando por una zona que años más tarde será conocida como el Muro Occidental o Muro de las Lamentaciones, en recuerdo de la destrucción del templo del año 70. Actualmente es el lugar más visitado por los peregrinos judíos y donde mejor puede imaginarse el esplendor del templo herodiano. Al cabo de un rato llegan al extremo sur del muro. Un arco inmenso, más elevado aún que el viaducto, se abre sobre sus cabezas. Tiene una forma extraña, formando ángulo recto con una empinada escalera no apta para cardíacos. Es una nueva comunicación entre la ciudad y el pórtico real. ¿Vamos a subir por allí? No, vamos a seguir un poco más adelante para que veas la entrada principal. No mires a la izquierda. ¿Por qué? Porque queremos que te lleves una sorpresa. El intruso aprueba con una sonrisa las palabras de José y su gesto de tapar los ojos del niño con la mano antes de torcer a la izquierda. ¿Por qué me tapas los ojos? El sol no me molesta. José no responde. Camina lentamente, abriéndose paso entre la multitud. Han dejado de bajar. Están en una zona llana. Ahora puedes mirar, pero levantando la vista poco a poco. Lo primero que descubren los ojos de Jesús es un pavimento de mármol. Luego una rampa con escalones. Al principio no cae en la cuenta de su magnitud, ni la multitud le permite ver dónde comienza y dónde acaba. Más arriba la imponente fachada sur, que oculta al visitante el espléndido pórtico real. Es un gigantesco muro de casi 300 metros, con 5 puertas que resultan diminutas, 2 a la izquierda y otras 3 más allá a su derecha. Todo esto empezaron a construirlo cuando yo era niño, y no sé cómo era antes. Pero mi padre me dijo que el templo era entonces muy pobre y pequeño. El rey Herodes, no el actual, su padre, decidió construir un templo nuevo. Por esta parte en la que estamos, lo primero que tuvo que hacer es elevar el terreno, porque era una pendiente muy fuerte, sobre todo allá al fondo, a la derecha, era de casi 300 codos. ¿Cómo rellenarías tú todo eso? Jesús se queda pensando. Traería piedras de los montes de alrededor. ¿Cuántos miles de burros necesitarías para traer tanta piedra? ¿Y cuántos miles de viajes? Hay un procedimiento más sencillo. Se construyen bóvedas que no hace falta rellenar y sobre ellas se pone el pavimento. Pero esas bóvedas tienen que ser muy grandes y resistentes. Aunque te extrañe, eso es lo que hizo Herodes. Yo no las he visto por dentro, pero algunos albañiles me han dicho que hay piedras de 40 codos de largo. Y recuerdo de niño las máquinas tan impresionantes que usaban para trasladarlas y colocarlas, pero entonces yo no me interesaba mucho por esto de la construcción. La inmensa rampa se interrumpe con un edificio relativamente pequeño. Son los baños rituales. Hay que entrar en ellos si quieren acceder al monte del templo. Cumplido este deber, suben la rampa, llegan a una estrecha explanada y se dirigen a las puertas de Hulda. ¿Por qué se llaman puertas de Hulda, papá? No lo sé. Hulda era mujer de Herodes y por eso le dio ese nombre. La explicación procede de un peregrino que camina junto a ellos. El jerosolimitano estalla. ¿Mujer de Herodes? Hulda fue una profetisa muy famosa, a la que consultó el rey Josías cuando descubrieron el libro de la ley, contemporánea del profeta Jeremías. Es una vergüenza que no enseñen estas cosas en la sinagoga. María interrumpe la discusión. Hay que entrar por la puerta de la derecha, Jesús. La de la izquierda es solo para salir. ¿Por qué? Los que entramos estamos impuros, los que salen del templo están puros, así no los contaminamos. El intruso no se digna mirar a María, habla con José. Lo que dice tu mujer no es tan seguro como ella se imagina. Por ejemplo, si uno está de luto, entra por la puerta de la izquierda y la gente le dice, el que habita en esta casa te proporcione consuelo. Y los excomulgados también entran por la puerta de la izquierda y les dicen, el que habita en esta casa infunda en tu corazón la voluntad de traerte de nuevo cerca. A lo mejor, opina José, se entra por la derecha y se sale por la izquierda para que no choque la gente. Bueno,
ahí vamos en la explicación. Vamos a dejar ahí por hoy porque la barca ha tocado puerto. Dios los bendiga, los favorezca. Recuerden dar like a nuestro video y compartir con todos sus contactos. Que sean bienvenidos todos los que han llegado hoy por primera vez a este canal y les invitamos a suscribirse para que sean parte de esta gran comunidad y a seguir invitando a más personas para que se suban a esta barca. Yo les doy mi bendición para que el Señor los fortalezca en este día y en todos sus asuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros. Bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios.